Mi nombre es William Musek, estudiante de SAIA, Núcleo Araure, de la carrera de Derecho, y hoy en la asignatura Derecho Civil de Obligaciones les voy a hablar sobre lo que es el incumplimiento de las obligaciones, el daño y la culpa. Para hablar nosotros del incumplimiento de las obligaciones, tenemos que partir de lo que es la obligación, y vean que la obligación es el acto normal, es el cumplimiento del deudor hacia la que ha convenido con el acreedor, mientras que cuando nosotros vemos la anomalía sería el incumplimiento que incurre el deudor hacia el acreedor. Eso se va a tener unas características muy generales, entre ellas decimos que se caracteriza el incumplimiento porque el deudor viola el deber o el vínculo que ha existido en la contratación que ha surgido, y también que el deudor viola el derecho al acreedor a cumplirle tal como establecieron las condiciones de la actividad que estaba prevista en realizar. Entonces, cuando nosotros le vamos a dar respuesta a la pregunta, mencione la base legal en que se fundamenta el incumplimiento de las obligaciones. Vean que tenemos que hacer mención al artículo 1271 del Código Civil venezolano, el cual nos establece que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. Partiendo de este precepto que toma el legislador, entonces nosotros tenemos que comenzar a hablar que ese incumplimiento de las obligaciones, vean cómo nos establecía el artículo, que va a estar obligado a ese cumplimiento. Entonces las causas que lo originan también tenemos que ver si es un incumplimiento involuntario o imputable al deudor. Cuando nosotros hablamos del incumplimiento involuntario, se conoce en la legislación como un cumplimiento culposo, es decir, que el deudor ha incumplido la obligación que tenía con el acreedor. Y cuando hablamos imputable al deudor, puede ser que el hecho lo va a responder el deudor por alguna negligencia o por un acto quizás que escapaba de sus manos. También decimos que según la naturaleza puede existir el incumplimiento total o el incumplimiento parcial. Estamos en presencia del incumplimiento total cuando el deudor no cumple con esa obligación. Por ejemplo, se le dice que no debe hacer una pared y él elabora esa pared. Ahí hay ya el incumplimiento total, porque él elaboró la pared no debiendo tener la obligación de hacerla. Y igual el incumplimiento parcial, podemos considerar el caso cuando es de pintar una casa y la persona se contrata para la pintada de la casa y resulta que no cumplió con la obligación porque él lo que hizo fue pintar la mitad de la casa. En esos casos estamos en presencia del cumplimiento total o parcial. Y también nos habla del cumplimiento permanente e impermanente. Hablamos del cumplimiento permanente cuando hay la manifestación tácita de la persona de que no va a cumplir con la obligación que ha contraído. Y hablamos de la temporal cuando la persona ha realizado la mitad de la actividad, mas no la culmina ni dice cuándo lo va a culminar. Eso es incumplimiento de las obligaciones. Luego tenemos que decir que ese cumplimiento forzoso, cuando hablamos del incumplimiento culposo o forzoso, es cuando se incumplen las obligaciones. Vean cómo lo decíamos anteriormente en el artículo 1271, que el deudor va a ser condenado al pago de los daños y perjuicios que se hayan generado. Y el artículo 1269 también nos hace mención que el plazo, cuando no se haya establecido ningún plazo, el deudor no queda constituido en mora, no va a pagar ninguna mora en el término de la obligación porque no estaba definida. Y ocurre que en el artículo 1264 del Código Civil también se hace acotación de que las obligaciones deben cumplirse tal cual han sido contratadas, no se pueden hacer de otra manera. Conversamos también de las clases de cumplimiento culposo. Cuando nosotros hablamos de cumplimiento forzoso,
de la obligación en especie es en aquellos casos en que el deudor le va a resarcir el daño causado al deudor y lo hace entregándole una cosa. A lo mejor la especie que le va a entregar no es idéntica porque se le perdió, pero ocurre que ese daño puede generarlo o lo va a causar producto de que la cosa se le perdió o lo que le está entregando tiene más valor. No va a tener validez porque no importa la cuantía de lo que le está entregando. También hablamos de las obligaciones por equivalente, que es cuando se han liquidado los daños y puede hacerse de mutuo acuerdo de las partes. Ok, la obligación era hacer esto, pero vamos a resolverlo de esta manera. Y los daños compensatorios solo pueden pedirse cuando hay incumplimiento permanente y definitivo. Si ha habido un cumplimiento parcial, no se puede pedir la indemnización de esos daños. ¿Cuáles son los requisitos del daño y perjuicio? Primero, no debe lesionar un derecho a la víctima. Si la víctima ve que han lesionado su derecho, allí el daño y el perjuicio va a ser fuerte porque le está dañando los derechos a la víctima. ¿Cuándo le dañan los derechos a la víctima? Cuando le va a afectar su patrimonio. Y allí podemos destacar que existe, el daño debe ser determinado y determinable. Es decir, que se puede determinar qué tipo de daño causó y determinar la cuantía del daño que sufrió la víctima en ese momento. El daño debe ser cierto y actual. ¿Qué quiere decir que el daño sea cierto? Que el daño haya ocurrido como tal y que se pueda medir la cantidad del daño. No es que va a ser un daño a futuro, que espero que el daño pueda ocurrir en un supuesto caso. Y también que inevitablemente ese daño va a suceder. También hablamos del daño de la persona que lo reclama. El daño no puede ser reclamado por otra persona, lo va a reclamar única y exclusivamente la persona que ha sido víctima o ha sufrido ese daño. Hablamos de las clases de daños y perjuicios. Cuando nosotros vamos al derecho romano, se distinguía lo que era daño y lo que era perjuicio. En la actualidad, el daño y el perjuicio se consideran unos términos iguales, que lesionan los intereses patrimoniales de otra persona. Y entre ellos podemos hablar, cuando disminuye el patrimonio de la persona, podemos hablar del daño emergente y el daño cesante. Si yo hablo del daño emergente, estoy haciendo referencia al daño que ha causado al patrimonio inmediatamente que ocurrió la lesión o el accidente. Y si hablo del daño cesante, que también se conoce como daño de lucro cesante, ese es el daño que ocurre en el momento en que se le ha lesionado a la persona y no pueda seguir percibiendo lo que tenía estimado. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, la persona es lesionada, tiene una fractura en la pierna, es sometida a una intervención quirúrgica y va a estar 4 meses postrado en una cama con un yeso en una recuperación y él deja de percibir unos ingresos que él los tenía programados allí. Entonces ese es el daño cesante. También hablamos de otro daño y perjuicio, que es el daño, o sea, de una consecuencia inmediata del cumplimiento culposo, los daños y perjuicios directos y daños y perjuicios indirectos. También tenemos que el daño se derive del cumplimiento total o parcial de una obligación. Cuando eso ocurra, vamos a contar con unos daños y perjuicios compensatorios, y esos daños y perjuicios también pueden existir los moratorios. Los compensatorios son los que van a generarse como una compensación a lo que se le ha causado haciendo el impago. Los moratorios es lo que se ha generado del convenimiento del pago que debe resarcirse. Según el origen del daño, hablamos de daños y perjuicios contractuales y extracontractuales. Los contractuales son aquellos que han sido establecidos previamente en el contrato, y los contractuales son aquellos que se generan por el hecho ilícito, por la imprudencia, la impericia de la persona, y que ha generado ese daño que va a ser doloso. Ocurre también el daño material o patrimonial, el daño moral, el daño a la integridad física. Vean que cuando me refiero a estos daños, es cuando la persona ha sufrido el daño
psicológico, el daño producto de una violación, producto de una riña en donde la persona sufrió una cicatriz. Entonces esos son los tipos de daños que también hay la obligación de que se deben resarcir. Hablamos también que las soluciones a las víctimas de un daño o perjuicio. Cuando nosotros vamos a ver las soluciones a esas víctimas, tenemos que, según la responsabilidad extracontractual, como lo contempla el artículo 1196, que se obliga a la reparación del daño moral. Y ocurre también que la naturaleza sea contractual, entonces se debe ver el grado o el tipo de culpa que se ha incurrido en el incumplimiento de lo que estaba previamente establecido, según la relación de causalidad, cómo han ocurrido los hechos. Vean que aquí dice que según la naturaleza del daño, la víctima debe recibir la reparación de los daños y perjuicios compensatorios y moratorios cuando sea el caso. Luego vamos a hablar un poco de lo que es la culpa, y cuando nos referimos a la culpa debemos hacer mención que Planiol escribió un tetrálogo donde él establecía 4 situaciones que deben ser cumplidas por toda persona, y las voy a mencionar. Primero, toda persona debe abstenerse de toda violencia contra personas y cosas. Segunda, toda persona debe abstenerse de todo fraude. Tercera, toda persona debe abstenerse de toda actividad para lo cual no tenga la habilidad, pericia o competencia necesaria. Y la otra, toda persona debe ejercer la debida vigilancia sobre las personas o cosas. Si nosotros analizamos este tetrálogo, vea que en las 3 primeras está la obligación de no hacer. No debe ser violento, no debe contravenir las normas. Entonces, en la otra, vean que tiene la vigilancia sobre las personas o cosas, entonces allí debe tener la persona que dar todo lo que pueda en favor de que esa culpa sea vencida. Según Salvatierra, la culpa es la inejecución de un deber que la persona debía conocer y observar, es decir, debía estar pendiente, y el hecho de incumplirla es lo que lo va a hacer que sea culpable. También hablamos de que, ¿cómo vamos a clasificar la culpa? Bueno, según se origine la responsabilidad de los actos ajenos, culpa invigilando. La culpa invigilando ocurre por lo general la obligación que tienen los padres de responder por los actos de sus hijos. Eso es la culpa invigilando. También tenemos que si consiste en una conducta positiva, en un hacer, o negativa, que sería un no hacer por parte del deudor, allí también va a darse la culpa. Y según la gravedad de la culpa, tenemos culpas graves, leves y culpas levísimas. Todas ellas van a medir la magnitud del acto que se ha incurrido. Cuando hablamos de que el sujeto está en culpa, existen 2 sistemas. Uno es el de apreciación de la culpa en abstracto y el otro es la apreciación de la culpa en concreto. Hablamos de que la culpa se ha incurrido en abstracto cuando se va a comparar la conducta observada normalmente por un ciudadano, cómo actúa el ciudadano, y de allí puede ser culpable o no puede ser culpable, se observa la conducta. Y también hablamos de la conducta en abstracto, que es la obligación, cómo está obligado, ¿verdad? La conducta que va a tener el ciudadano o el agente del daño con la de un buen padre de familia. Cuando nosotros hacemos mención al término buen padre de familia, es porque estamos tomando como referencia el derecho romano. El derecho romano hacía referencia que existía el padre de familia, el buen padre de familia, el buen padre de familia y el gran padre de familia. Entonces, en este caso, esa referencia al buen padre de familia es aquel padre de familia que está pendiente de todo. Entonces, allí sería una culpa en concreto. Muchas gracias por su atención. Esto era lo que le iba a hablar sobre el tema.